Hola, soy Tania Son del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO. Les doy la bienvenida a la presentación del libro Entrevistar en Psicología. Esta es una obra colectiva en la que participan académicas y académicos del ITESO. Este libro surge del trabajo de muchos años en la formación de estudiantes de psicología y otras disciplinas. Formación en competencias básicas de interacción y comunicación que facultan para realizar entrevistas de manera profesional. Entrevistar es un proceso complejo que implica poner en juego diversos saberes, actitudes, habilidades, modos de interacción y comunicación, así como el establecimiento de una relación que permita al profesional la comprensión profunda de la vivencia y los significados de la persona. Esta obra se conforma de 3 ejes temáticos. En el primero, se exponen los aspectos generales de la entrevista psicológica. Un asunto de particular importancia en este eje tiene que ver con el propósito del encuentro, como elemento distintivo con respecto a otras formas relacionales. En ello, destaca el carácter preponderante que tienen las cualidades de una relación que facilita el conocimiento y el cambio personal en distintos campos de aplicación de la psicología. De este primer eje comentarán su capítulo 3 autoras. Del capítulo Las características de la entrevista psicológica, tenemos primero la participación de la doctora Elvira Orozco. Bienvenida, Elvira, muchas gracias. Gracias, Tania. En este capítulo, como bien lo comentas, abordamos las generalidades de la entrevista. Antes de plantearnos un tema, es muy importante clarificar a qué le damos sentido, cuál es el significado de ese tema. Y los autores revisados en este capítulo convergen en que es un encuentro, una comunicación, una interacción que converge en esta parte de la comunicación, de las habilidades y de las técnicas, con un propósito y un objetivo establecido. Entonces, básicamente es un encuentro entre 2 o más personas con un propósito establecido que cuenta con cierta estructura o ciertas fases para llevar a cabo este objetivo. Y dependiendo del objetivo o del propósito, es que se establecen las técnicas o las estrategias a abordar en esa entrevista. Entonces, más que entrevistar, es más que preguntar. Es impulsar, como tú bien lo dices, este encuentro, esta capacidad para compartir y desarrollar esa interacción. Bueno, entonces, si estamos hablando de que tiene una estructura, ¿cuál es esa estructura? ¿O cuál es ese proceso que debe de llevar? Básicamente se compone de la parte inicial, donde es el encuentro, donde se establece rapport, y bueno, no me voy a ampliar mucho, está la parte del desarrollo, que aquí se ponen en juego o diferencian mucho la parte de cómo lo hace el trabajo de la entrevista o el entrevistador, y bueno, está la parte del cierre. Hay autores que plantean que la entrevista inicia mucho antes que el mero encuentro, porque pues requiere una pericia, una planeación, es técnica y arte. A veces creemos que porque sabemos hablar, sabemos ya entrevistar o sabemos preguntar, pero es más que nada, como le decía, arte. ¿Arte en qué sentido? Que requiere de muchísimas horas de práctica para que parezca natural. Y bueno, en este sentido, si el desarrollo tiene o requiere cierta pericia o ciertas estrategias, conviene saber y diferenciar en qué tipos de entrevistas o en qué áreas se puede establecer, que aquí mi compañera Lorena puede ampliar un poco más. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Elvira. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a la maestra Lorena Salazar para que continúe hablándonos de este capítulo. Gracias, Lore. ¿Puedes prender tu micrófono, Lore? Sí, muchas gracias. Como decía Elvira, esta continuidad dentro de la entrevista tiene que ver mucho con el objetivo o el propósito de lo que en un momento dado nosotros estamos buscando. Entonces, las entrevistas también tienen varias clasificaciones. Una de las clasificaciones tiene que ver
con la estructura. O sea, nosotros podemos encontrar entrevistas que son muy estructuradas, que de alguna forma ya tienen como las preguntas muy planteadas, y podemos también ver estructuras que no son tan rígidas, pudiéramos decir que no están estructuradas, son más libres, y también podemos encontrar aquellas que son mixtas, que de alguna forma pueden tener al inicio cierta estructura, pero luego ya damos la libertad a que la persona en un momento dado pueda explorar o pueda compartir lo que ella en un momento dado quiera. Por otro lado, también dentro de la estructura tenemos el tipo de preguntas. Podemos hacer preguntas abiertas, podemos hacer preguntas cerradas, más concretas, o podemos también hacer preguntas de opción múltiple, ¿sí? Y dentro de todo esto, pues también tiene que ver mucho el estilo del entrevistador. En el estilo del entrevistador podemos ver que podemos ser más directivos, que en un momento dado nosotros podemos tener ese rol, ¿no? De en un momento dado saber hacia dónde queremos dirigir esta entrevista. Puede que en ocasiones también sea un estilo más libre, en el sentido de no directivo, para dejar que la persona precisamente sea la que en un momento dado tome el ritmo de esta entrevista y pueda hablar de lo que desea. Por otro lado, ya como punto final, tenemos los diferentes escenarios o áreas donde podemos realizar estas entrevistas. Y estas pueden ser en el área clínica, pueden ser también en el área laboral, organizacional. Podemos también encontrar las entrevistas en el área educativa y podemos también encontrarlas en el área de investigación. Podemos también ver que la entrevista no siempre está vinculada al área de la psicología. Podemos encontrar también otras profesiones que hacen uso precisamente de la entrevista, como puede ser la entrevista periodística o como puede ser también la entrevista de mediación. Esto sería básicamente lo que comprende esta primera parte de este capítulo. Muchas gracias. Gracias, Lore, por compartirnos esto. Ahora, de este mismo eje, vamos a escuchar el comentario del capítulo que se denomina La entrevista como experiencia relacional. Y para ello nos va a comentar la maestra Beatriz Tamés. Gracias, Betty. Bienvenida. Muchas gracias, Tania. Mira, este capítulo que tuve la fortuna de compartir con la maestra Gabriela Serafín, abordamos los temas de la relación que se crea en el momento de la interacción. A la hora que estamos entrevistando es la experiencia entre dos que se vinculan. Y en esa vinculación se co-crea junto con el otro una relación que nos puede ayudar o no a poder alcanzar algunos objetivos propuestos. Entonces, lo que se pretende es ir alertando al lector sobre los elementos que están involucrados más allá de lo dicho. Uno de los errores muy comunes dentro de la entrevista es querer basar las experiencias o las preguntas propuestas de lo dicho nada más por el otro. Y sabemos que el acto comunicativo no contempla una complejidad que va más allá de la palabra misma, ¿no? Tiene que ver con emociones, con sensaciones, con actitudes, con simbolismos y frecuentemente hasta con interpretaciones. Entonces, desde ese paradigma de la complejidad, se va dando una serie de elementos que le permitan al entrevistador el poder ir revisando, analizando e incluso decidiendo con qué elementos se está topando y se quiere involucrar para facilitar un tipo de relación con el otro que le permita lograr un objetivo a alcanzar. En esta experiencia también es muy importante que el entrevistador sea consciente de todo lo que está alrededor de sí mismo, es decir, no nada más de lo que el otro está diciendo, sino de lo que ellos entrevistadores están también comunicando a la hora de estar frente al otro. Temas como la congruencia entre lo que digo y lo que hago, la pregunta que coloco y el gesto que yo estoy utilizando para la hora de hacerlo, evidentemente le va a dar al entrevistador un par de mensajes que a lo mejor no va a saber cómo acomodar. Y luego nos dan respuesta a ese nivel y descuidamos o nos sorprende porque no era la respuesta esperada por el entrevistador.
¿sí? Entonces se pretende en este capítulo el ofrecer a los entrevistadores la capacidad de ese reconocimiento de la complejidad en la totalidad, de cómo podemos nosotros ofrecerle al otro o ir co-creando una relación que nos permita ir avanzando en esa relación de ayuda. Abordamos también los principios de la relación de ayuda que tienen que ver con la empatía, con la escucha, con el establecimiento del rapport, con el ir avanzando en los niveles de intimidad, y todo es con esta finalidad de que la persona pueda ir reflexionando, analizando o elaborando lo que el entrevistador le va proponiendo. Entonces, desde ahí es el capítulo que nosotros escribimos. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, Betty, por comentarnos del capítulo. Ahora pasamos al segundo eje, el segundo eje de este libro. Este segundo eje aborda el tema de los recursos estratégicos y personales que se requieren para realizar la entrevista. Se habla de aptitudes, de acciones a considerar por parte del entrevistador en las diferentes fases que componen un proceso de entrevista. Dos aspectos de particular importancia en este eje son, por una parte, los matices del encuentro dependiendo de la situación de vida de la persona entrevistada, y por otra parte, los procesos de implicación personal con lo que ha de ser especialmente cuidadoso el entrevistador. De este eje tenemos también dos de nuestras autoras. En el capítulo de destrezas y habilidades para la entrevista nos va a comentar la maestra Marta Gómez. Bienvenida, Marta. Gracias, Tania. Bueno, este capítulo tuve igual la fortuna de escribirlo con la doctora Liliana Castillejos, y en coincidencia con lo que comentaban Elvira Orozco y Lore Salazar, también Betty, sobre los capítulos anteriores en donde planteaban este proceso dinámico que supone la entrevista, nosotras también, basándonos en este proceso vivo, cambiante que supone entrevistar a otro en esta interacción, planteamos entonces una serie de habilidades y destrezas, también consideradas como competencias, basándonos en cada una de las etapas que van cambiando en función de lo que estamos buscando nosotros como entrevistadores. Entonces, en este capítulo, si bien vamos a ver distintas destrezas y habilidades planteadas o recomendadas en momentos en los que va avanzando el entrevistador, también planteamos que estarán en función del objetivo, ¿no? Porque, como bien se intitula este libro, Entrevistar en Psicología, son distintos los campos de aplicación de la entrevista en la psicología. Entonces, bueno, planteamos o damos orden a estas habilidades en una primera etapa de inicio, en la cual hacemos hincapié pues en el saludo, en el acomodo del espacio, en este encuentro con el otro en el que hay que cuidar, ¿no? Todas el contexto y las situaciones ambientales. Y también hacemos hincapié en el encuadre, en la definición de los objetivos, en qué hacer para poder establecer los roles, los tiempos con ese otro, ¿no? Nos centramos entonces en destrezas y habilidades de comunicación muy concretas, ¿no? Damos ejemplos en este capítulo de cómo hacer eso, ¿no? Cómo esta interacción, este establecimiento de la relación se va definiendo en términos de acciones. Y vamos avanzando en el desarrollo, ¿no? Establecimiento de la relación, la definición del problema, y más adelante en el establecimiento de metas o acuerdos, dependiendo del objetivo de la entrevista o en función de qué está, para poder emplear entonces otras destrezas más avanzadas, ¿no? Que suponen ya si se establecieron compromisos, qué hacer para llegar a estos compromisos, en qué nos tenemos que fijar. Y bueno, finalmente en la etapa de cierre, en donde se va a dar seguimiento a estos acuerdos o a estas metas que se establecieron. Bueno, esa es la propuesta de nuestro capítulo. Muchísimas gracias. Gracias, Marta, por comentarnos. De este mismo eje tenemos el comentario de un capítulo que se titula Atributos de la entrevista en las distintas etapas del ciclo vital. Y para ello tenemos la participación de la maestra Gabriela Serafín. Bienvenida, Gaby. Hola, buen día. Bueno, sí, este capítulo
pues nos da la oportunidad de también alertar al lector de que sí, como han venido escuchando, la entrevista se prepara con un objetivo, pero también tenemos que aprender a ubicarla de acuerdo a quién va dirigido. Y cuando hablamos de esto, pues tenemos que darnos cuenta que la persona en sus diferentes momentos de vida, pues tiene características distintivas que si el entrevistador toma en cuenta, puede finalmente perfilar a esa persona, a ese entrevistado, y adecuar los recursos, las herramientas, el mismo espacio, los materiales para conseguir una entrevista exitosa, ¿no? Lo que quisimos hacer en este capítulo también, tuve la oportunidad de ser coautora con la doctora Liliana Castillejos, tuvimos esa oportunidad de decir, ofrezcamos una mirada breve y concisa, pero sí hablar de esas particularidades de todo el ciclo vital, ¿no? ¿Qué caracteriza a esos pequeñitos preescolares si queremos o pretendemos entrevistarlos como a un niño un poco mayor, un adolescente, un adulto? Porque evidentemente, pues no es lo mismo, ¿no? Y estas características que ofrecemos aquí para el lector va a permitirle eso, como ubicar a quién voy dirigido, qué puedo esperar de esta persona, cómo adecuar entonces mi lenguaje, mi cercanía, hasta la duración de la misma entrevista, ¿no? Ser prudente en este sentido. Y pues en un primer momento en el capítulo eso ofrecemos características pues como distintivas para que de esa adecuación o de esa mirada más sensible al otro podamos pues bajo el propósito de la entrevista que tengamos enfrente, bueno, dar los recursos hasta la actitud del lenguaje para acercarnos al mundo del otro. Algo importante que rescatábamos eran ejemplos tan sencillos como esto. Mi lenguaje no puede ser el mismo ni en cuanto a tecnicismos, no puede ser lo mismo arribar una pregunta para un pequeño de 6 años como se la puede hacer a un adulto mayor. Cada uno requiere de nosotros una sensibilidad y una adecuación importante a quién es ese otro y cómo me le acerco, ¿no? Y en la segunda parte de nuestro capítulo, de alguna manera, damos esa continuidad y permitimos que el lector se empape un poco más de qué particularidades ya dentro de la entrevista hemos notado con el paso de los años, hemos advertido también a través de la lectura de otros autores, para precisar, para advertir cosas tan importantes como qué tan largos o cortos son los periodos de atención de un pequeño, ¿no? Como si quiero someterlo a una entrevista de 30 a 40 minutos, pues la atención se le va a ir tal vez a los 8 o 10 minutos. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿No? ¿Qué adecuación puedo hacer para que siga siendo un encuentro exitoso, para no perderlo, al contrario, interesarlo, motivarlo y ahí adecuar las herramientas, ¿no? Si vamos a dibujar mientras platicamos, ¿no? O con el adolescente advertir cosas como esa supuesta rebeldía que de pronto etiqueta a los adolescentes, bueno, ¿cómo me enfrento a eso? ¿Cómo si eso lo entiendo desde su propio momento de desarrollo, ya no es un obstáculo, ya más bien es una condición que se va a dar, se puede dar dentro de la entrevista, dentro de ese encuentro con él o con ella, ¿no? Y cada una de las etapas tiene cosas muy peculiares que si podemos advertir y las tenemos como una condición dada a la cual ya estoy abierto a atender, pues de alguna manera ajustar mi manera de encontrarme con el otro, me va a permitir que fluya mejor, que favorezca la comprensión, que el sujeto entrevistado se sienta cómodo en ese encuentro conmigo, que podamos arribar a los objetivos propuestos. Si hay esta mirada sensible a decir, bueno, ¿cómo yo te hago la pregunta de manera que tú puedas fluir con tu respuesta? ¿Cómo yo también te regreso lo que voy comprendiéndote para que tengas la certeza y la confianza de que está siendo bien recibido tu mensaje? Y este alertar el cambio en el momento de desarrollo de la persona, pues nos permite esa mirada grandota que también asumo como entrevistador, ¿no? Y que el lector puede hacer esos ajustes, esas como apreciaciones más puntuales de qué tipo de temas tocar, qué tipo de discurso establecer, qué condiciones o precauciones debo de tener, ¿no? Algo que, por ejemplo, sale mucho en la literatura es, hay autores que incluso hablan de entrevistados difíciles, ¿no? Puede ser el adolescente, puede ser el adulto mayor, y yo digo, no, si tú sabes ver el momento de desarrollo de esa persona, eso que algún lector puede optar, decir como algo difícil, puede ser simplemente una característica que desde la comprensión del entrevistador
pueda pues hacer que el encuentro sea más agradable, más grato, en donde podamos perfilar el tipo de preguntas, el formato, para ahora sí que dar las condiciones necesarias para que ese encuentro se dé de manera más natural, adecuada a ese momento de desarrollo, a ese tipo de vivencias que la persona atraviesa y que puede ser, al contrario, más que una dificultad, un gran recurso para que el encuentro pues se vea favorecido. Y ese fue como la gran intención detrás de este capítulo, de acompañar al lector a perfilar, a darse cuenta que es qué quiero saber, pero a quién va dirigida mi entrevista, ¿no? Y en eso, pues precisar con precaución cosas que pueden ayudar a que sea una mejor entrevista, ¿no? Un mejor encuentro. Gracias, Dani. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias por comentar este capítulo. Bien, tenemos por último el tercer eje de este libro. Este eje plantea modalidades de la entrevista psicológica. Específicamente se plantean 3 modalidades: la entrevista en intervención en crisis, la entrevista desde una perspectiva fenomenológica y el proceso de entrevistas en profundidad que se utilizan en la investigación cualitativa. En este eje tenemos la participación del doctor Salvador Moreno, que nos va a comentar acerca de su capítulo Una perspectiva fenomenológica para entrevistar. Bienvenido, Salvador. ¿Qué tal? Gracias, Tania. Pues efectivamente en este capítulo lo que hago es presentar una mirada, un modo de escuchar, un modo de acercarse a la comprensión de las otras personas. Y esta mirada, este modo de escuchar, este modo de estar con otras personas, centra su atención primordialmente en la comprensión de la experiencia vivida de la otra persona. Este asunto de la comprensión de la experiencia vivida es quizá algo que ha cobrado fuerza cada vez más, sobre todo en el campo de la investigación, pero que me parece también de muchísima utilidad en otros campos como la orientación, la consultoría, la psicoterapia, el trabajo social, la ayuda o la asistencia, por ejemplo, a veces con situaciones de enfermos terminales, el trabajo social. O sea, realmente tiene una diversidad de aplicaciones cuando nuestro centro está el querer comprender cómo es que estas personas con las que estamos trabajando están viviendo sus situaciones de vida, para desde ahí poder apoyarlas, ayudarlas, ¿no? El capítulo presenta entonces como los fundamentos filosóficos, conceptuales, para entender a qué le estamos llamando esto de perspectiva fenomenológica, a qué le estamos llamando la experiencia vivida, cómo acercarnos a la comprensión de la experiencia vivida, y ofrece también algunos criterios orientadores. No es tanto una cuestión de dar procedimientos muy concretos, sino más bien criterios orientadores para, desde la relación misma, que es algo en lo que se insiste mucho en el capítulo, la importancia de la interacción y modos concretos de interacción, cómo captar la vivencia, por ejemplo, con la propia sensibilidad corporal, ¿no? Que es una herramienta también muy valiosa y poco atendida, justamente para desde ahí poder captar y comprender la experiencia y la vivencia del otro. Y finalmente, bueno, sí hablamos también de algunos procedimientos, cómo se puede expresar la comprensión a la otra persona desde esta perspectiva más corporalmente vivida, para incluir tanto significados cognitivos como afectivos, como corporalmente vividos. Entonces, bueno, es una perspectiva creo que novedosa y pretende pues esta síntesis de lo conceptual, lo reflexivo, la interacción y algunos procedimientos concretos. Creo que les va a gustar. Excelente, muchísimas gracias, Salvador, por comentarnos de tu capítulo. Bueno, como pueden ver, este libro es rico en contenido, es rico en posibilidades, da opciones para diferentes situaciones y escenarios de la entrevista. Estos 3 ejes organizan los contenidos y reflejan reflexiones, debates, diálogos en torno al desarrollo de competencias para entrevistar, así como de la puesta en marcha de este ejercicio profesional imprescindible en la psicología. La claridad y la variedad de las colaboraciones que se incluyen en los 3 ejes descritos permiten enriquecer el ámbito del entrevistar,
a través de las múltiples formas, texturas, matices y posibilidades que los diferentes autores y autoras proponen y comparten desde diferentes visiones y trayectorias profesionales. Estamos seguros, estamos seguras que les va a ser de interés y de muchísimo provecho para favorecer este modo de interactuar que permite distintas posibilidades. Muchísimas gracias.